Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes, y la razón es esta: pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado, y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje. Pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida, y las llamo zarzas ardientes, porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo: bueno, sí es Dios. Pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto: no espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida, porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas orando una noche, y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio,
lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto. Lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije, ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras. Septiembre. Era abril. Y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo, Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo, quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije, ¿qué es? Y me contestó, necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije, olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo, bueno, oraría al respecto, y le contesté, sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono, y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana,
y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles. Y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ¿ven? Ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron. Caminé y abrí la Biblia. Y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar. Querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía. Y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé,
Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, ¿vas a obedecer a Dios? Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Queremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí,
como individuos sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios, y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar.
Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos. Y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios. Y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo. No saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que
permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento.
Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros. Y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad. Nos adelantamos o nos atrasamos. Las cosas no salen bien y decimos, ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios. No lo obedeció. No estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto. Pero como seguidores de Cristo, cada día es diferente, salvo una cosa. Tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo. Hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere. Pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos, Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos que son. Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron, Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos. La meta de Dios no es darnos todo lo que queramos. Su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando
que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó: yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, presten mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios, pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá: ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces se enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad. Es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos. No significa que diga: no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción.
porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad, pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar.
no vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre.
Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas. Pero permítame decir esto, sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos. Lo habían corrido de Tesalónica a Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dejó muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos creían de todo un poco. Y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo, desde el versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en una cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Y además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 de Corintios. Leamos un par de versículos, desde el 23, que nos dan una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Y dice el versículo 23: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz, la llevan en el cuello o en una pulsera o colgada en alguna pared, así que la consideran ser un símbolo del cristianismo. Pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo, en lo que a él respecta, que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizá usted daría una respuesta muy sencilla. Pero al hablar de convicciones, quisiera que escribiera lo que es una convicción, de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría usted, sí, yo sí creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? ¿Pudo haber muerto de otra forma?
pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 y en el versículo 20 le daré un par de versículos, y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí, desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto. Desde el versículo 4, note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo. Y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese en cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, cómo lo dice en Efesios. Leamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo, y al decir nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, la cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad, y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaran. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por tres cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad, sabiendo que el hombre caería? Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco. Me encanta conocer personas que no son creyentes porque veo lo que creen. Y si hablo de pecado, hasta ahí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa está bien. Me alegra verle, pastor. Pero si comienza a hablar de pecado, pero mire, fue Dios quien dijo, por cuanto todos pecaron. O sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, una de sus metas es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio o ser perdonados. 3 motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros. Y aquí, en Romanos 5, hay muchos versículos maravillosos. Vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice de una forma tan hermosa, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. Así que 3 motivaciones. Nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segunda, su amor lo motivó a hacer algo. Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora mucha atención porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo: el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio y comparecerá ante el juicio. Pero ¿cómo un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo? Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia. Era el relato de una verdad, que eran simbólicos de lo que sucedería una sola vez y para siempre, y es la muerte de su hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces, lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir, una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una muerte expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos. Toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, al ir a la cruz, Jesús murió como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestros pecados, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos, bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No, la cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces, al pensar en la cruz, somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular, que a menudo las personas se lo saltan. Pero la Biblia dice en Romanos 3:25, leamos desde el versículo 23, que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio, por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado, y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay 3 cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora pensemos un momento en Hebreos 9. Y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo en el templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo mismo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa, se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos, y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesucristo vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso, nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios, encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. Y no solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, que murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Y Él pagó la pena. Y por último, deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir afectó a todos. A todo. Pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Nuestro futuro está fijo, si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleva en el brazo o en el cuello, se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala, nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados, y se trata del Hijo de Dios, quien nos amó tanto que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto: acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino? No es un camino, es el único camino. Porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección, la declaración de Dios. Todo pagado. Esta es la prueba. La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos. Cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea, como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y te alabamos
por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración. Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti, no porque merezca nada. Vengo a reconocer que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, creyendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.